Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Quien te saluda, tu amigo Noé Álvarez, también te agradece el haber decidido estar nuevamente con nosotros. Con ustedes el pastor Homero Salazar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda una vez más su amigo el pastor Homero Salazar. Estamos muy felices porque estaremos desarrollando la serie de la esclavitud a la libertad. Vamos a estar basándonos en un libro precioso, es una carta muy íntima. Creo que de las cartas que escribió el apóstol San Pablo, esta es la carta más íntima, personal. Es una carta muy pequeña, apenas tiene 25 versículos, y me estoy refiriendo a la epístola del apóstol Pablo, escrita a Filemón. Esta carta contiene una historia muy interesante y la vamos a compartir dándole gracias a Dios por su presencia en este momento. Entonces, vamos a abrir la epístola del apóstol San Pablo a Filemón y vamos a leer los 3 primeros versos. Dice la palabra de Dios así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos la introducción de esta carta. Y quiero decirles algo con respecto al contexto de esta carta. Esta carta escrita por Pablo desde Roma en su primera prisión en Roma. Es una carta de amor e intercesión. En realidad podría llamarse una carta de un amigo a otro amigo a favor de un esclavo, escrita por otro esclavo, ya que Pablo estaba en Roma prisionero. Entonces vamos a mirar un poquito el contexto de esto que vamos a estudiar durante este mes. Y vamos a hablar de algo muy importante, porque ustedes saben que esta carta tiene mucho que ver con una costumbre, una forma de vivir la sociedad de aquel tiempo, que era lo que llamamos nosotros esclavitud. Y esto posiblemente inquiete a algunos con relación al hecho de que Pablo no manifiesta en su carta aparentemente una defensa de la libertad. Más bien es como que Pablo estuviese de acuerdo con la forma de vivir de aquel tiempo que tenían los romanos, y refiriéndonos pues a la esclavitud. Ahora, si esto no lo aclaramos, posiblemente alguna persona quede con una mala espina. Entonces, vamos a aclarar un poquito antes de poder desarrollarlos en los próximos temas, parte de esta carta, que es una carta muy, muy linda, donde la intercesión de un amigo por otro amigo es realmente conmovedora. Y por supuesto, los que actúan prácticamente en esta historia son Pablo, el vigoroso judío, defensor de la palabra, predicador del evangelio, y que ahora está preso por justamente predicar el evangelio. Es Filemón, un prominente hermano cristiano, gentil, de la zona de Colosas en Asia. Y entonces Onésimo, que es el esclavo que ha sido prácticamente el amigo de Pablo y un converso por la predicación que el apóstol Pablo lleva a Roma, un converso en Roma que le cuenta de manera íntima a Pablo su condición, porque estaba marcado. Era un esclavo que había huido. En otras palabras, Onésimo era esclavo de Filemón y él había huido, se había escapado. Entonces, estos son los 3 protagonistas
de esta carta preciosa que la vamos a estudiar a profundidad. Ahora, quiero aclarar lo que mencioné al comienzo con respecto a la esclavitud. Entonces, vamos a aclarar por lo menos 3 cosas con respecto a la esclavitud en relación a la posición de Pablo, y estas aclaraciones nos van a ayudar a entender por qué Pablo en la carta aparentemente no está defendiendo aparentemente la libertad. Da por sentado de que esta es una costumbre, es una forma de operar de los gobiernos de aquel tiempo. El punto número 1 es aclararles que el cristianismo no es un movimiento político. Y esto es muy importante que lo entiendas y que lo entendamos nosotros. Por lo tanto, no es antagónico con las formas de gobierno. En nuestro tiempo, nosotros tenemos países donde la dictadura, donde el totalitarismo gobiernan. Entonces, ¿cuál es la actitud del cristiano frente a este tipo de gobierno? Hay otros gobiernos que son netamente democráticos. ¿Cuál es nuestra forma de ver como cristianos este tipo de gobiernos? Entonces, es importante entender que el cristianismo no es un movimiento político, por lo tanto no es antagónico con las formas de gobierno. Aunque trata el cristianismo de hacer llegar hasta los gobernantes la justicia y el reconocimiento de la instrumentalidad del gobierno en las manos de Dios, nosotros no somos un movimiento político que quiere lograr cambios a través de el uso de las armas o el uso de la fuerza en absoluto para lograr, entre comillas, la libertad. Nosotros, los cristianos, somos seguidores del Mesías, de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos enseñó a ser pacificadores, pacíficos. Y el reino de Dios transforma el corazón de la persona de adentro hacia afuera. Entonces nuestro énfasis en lo que es el amor de Dios para con nosotros, lo que es la misericordia y la justicia de Dios, es clave en nuestra predicación del Evangelio. Nosotros no tomamos las armas para liberar. No creemos en tales posiciones, ni tampoco en las exageraciones y el desvío de un concepto de teología de la liberación. Somos personas pacíficas y creemos que Dios tiene el control. Él pone reyes, quita reyes, y Él tiene el control. A través del Espíritu Santo puede transformar el corazón humano para poder lograr esa libertad y ese respeto y esa dignidad que el ser humano merece, que no discrimina y que valora totalmente a la criatura humana como Cristo la valoró. Todos son hijos de Dios y tienen derecho a la salvación. Todos. No hay excepción, altos, bajos, no hay color, no hay raza. El cristianismo se abre con su mensaje de amor para todos. Todos pueden ser libres en Cristo Jesús. En segundo lugar, es importante entender que el cristianismo no es revolucionario ni compulsivo, más bien es transformador en sus métodos del cambio social. Entendemos que el poder del Espíritu Santo, cuando el mensaje de amor es predicado por la palabra, llega a los corazones humanos, hay transformación en la vida de las personas. También, y por último, queremos aclarar, y es importante que entendamos que Cristo es la fuerza transformadora más efectiva en el corazón del hombre. Es Cristo Jesús, es la buena noticia que es Cristo Jesús obrando por el Espíritu de Dios que transforma el corazón del hombre, sea cual fuere su posición, gobernante, empleado, amo, jefe de personal, policía, quien sea. Así como el ser humano normal, como el trabajador, puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo y por Cristo Jesús.
Por eso entendemos, y creo que esta carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta que es de carácter estrictamente privado y es la única pues prácticamente que ha sobrevivido a este nivel. Es una carta donde Pablo nos va a mostrar realmente el poder transformador de Dios en el corazón del ser humano. Podríamos también decir que vamos a tratar en esta carta de Filemón las relaciones patronales del obrero con su patrón. ¿Cómo podemos nosotros mirar desde un punto de vista la esperanza que Cristo trae al corazón a favor de los trabajadores y a favor de aquellos que tienen cargos superiores y que supervisan el trabajo de los trabajadores? Por lo tanto, este es el valor teológico que les vamos a dar a esta carta del apóstol Pablo escrita. Pablo era un convencido de la libertad en Cristo Jesús. Todos podemos ser libres en Cristo Jesús. Por eso en Gálatas 3:28 Pablo decía: en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y esto es lo que él va a mantener en su carta como principio. En este problema en el que vemos a un esclavo que ha escapado y está ahora en las manos de Cristo Jesús, porque es Pablo quien le ha predicado a Onésimo, y entonces ahora es cuando surge toda esta aventura de Onésimo tomar la decisión de regresar a manos de su patrón, de Filemón. Y entonces esta carta es la carta de un amigo que intercede por Onésimo y que va a llevar de alguna manera una buena noticia. En la Biblia vemos que ni Pablo ni los demás escritores del Nuevo Testamento promovieron la abolición de la esclavitud. Esto posiblemente, si hubiese sido hecho en ese momento, hubiese sido un acto suicida en el mundo antiguo. En su lugar, entonces, Pablo exhorta repetidas veces a la práctica del amor cristiano. Por lo tanto, Filemón no va a actuar por obligación, sino también, motivado por la carta de Pablo, Filemón va a actuar motivado más bien por el amor de Dios. De la misma manera, Onésimo, motivado por el amor transformador divino, sabe que ha cometido un error y va a regresar a los brazos de su amo, que es cristiano, y se van a arreglar las cosas porque va a haber un final feliz. Mis queridos hermanos y amigos, la libertad de la esclavitud, como toda otra libertad, tiene que nacer del corazón de los hombres inspirados por Cristo. Bajo esta dirección, bajo esta premisa, bajo esta compulsión, la esclavitud, al final de cuentas, termina muriendo. Y vamos a aprender mucho con respecto a esta carta preciosa del apóstol San Pablo a Filemón. Y más en momentos en los que el mundo está convulsionado no solamente por las situaciones sociales que vivimos, donde lamentablemente los gobiernos necesitan, todos ellos, ser tocados por el poder maravilloso del amor de Cristo Jesús para lograr la igualdad, lograr el respeto, la dignidad de las personas, porque así es como Cristo espera que seamos dignos. Él nos ha valorado a tal punto que dio su vida por nosotros. Debemos también nosotros respetar, valorar la vida de cualquier ser humano, no importando su raza, no importando su sexo, no importando. Debemos nosotros valorar, y esto es lo que el apóstol San Pablo nos va a enseñar durante este mes. Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de este tema en los próximos episodios, pero lo importante es que entendamos que esta carta
es la carta de un amigo defendiendo a un amigo y apelando justamente al amor de Cristo a Filemón. Bueno, mis hermanos y amigos, gracias a todos ustedes por su atención. Continuaremos con esta maravillosa historia en nuestro próximo encuentro, en nuestra próxima edición. Que Dios los bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.